compromete, porque un personaje que es capaz de plantearse, porque imagínense que el pueblo que planteó Perón tiró una consigna en un momento de que es la vida por Perón. Hizo una consigna que había un compromiso realmente muy alto y muy grande del pueblo argentino por esa persona que los lideraba. Entonces, esa cita de ese pueblo tan comprometido también tenía una contraprestación de parte de Perón, y era de que él también estaba dispuesto a morir por la patria y también por el peronismo y por el pueblo. Entonces, necesitamos empezar a encender también eso que es de lo que se habla muchas veces tan teóricamente, pero que es la mística. ¿Qué es la mística? Es esa pasión, que no es una cuestión desordenada de los sentimientos, como pueden pensar algunos, sino que es poner la confianza, la fe, por arriba de la razón, pero ya no solamente en una instancia de conducción, sino también en la instancia en la que el propio pueblo, erigiendo su destino, y es esa cuestión, de que confiemos en estos procesos, en estos microprocesos que dice el Papa, y que se nos encienda el corazón para traer esa historia, porque eso lo traemos en la sangre. Entonces, en eso, eh, yo quiero agradecer al compañero Ignacio. A mí me honra su amistad y su confianza. Hemos compartido, como yo les digo, algún momento en distintas provincias, pero siempre la experiencia que yo me llevo es de esos que también con los que uno comparte la misión de predicar a Perón y esa pasión. Entonces, para mí es un enorme orgullo que este amigo mío tan querido venga a hablarles desde ese lugar de Perón. Así que gracias, Ignacio. Darío, muchísimas gracias por tu introducción tan nutrida. Yo me hubiera quedado un rato más escuchándote las cosas que decías sobre las reflexiones de la importancia que tiene la historia, la importancia que tiene Perón en nuestras vidas, en la Argentina, en el continente y, por qué no, en el mundo. Es cierto que hay que buscar cómo comunicar lo que fue Perón en una Argentina liberal y en una Argentina que pensaba solamente para muy pocos. Y ese es un trabajo que hace mucho tiempo que estoy escudriñando, estoy trabajando minuciosamente, porque soy bastante obsesivo sobre los hechos y sobre los sucesos históricos. Y si nosotros echamos mano en cómo se ha escrito la historia a lo largo de nuestra tradición, vamos a ver que esa historia ha sido escrita muchas veces en forma imprecisa o ha sido escrita en forma tendenciosa y también ha sido escrita muchas veces en forma ideológica. O sea, que lo que lo que intentan hacer o aproximarse a la historia es escribir de la forma que ellos piensan y hacen una especie de traducción o de interpretación del personaje que están historiando sin ser rigurosos en cómo era ese personaje o cómo en verdad era ese personaje o fue ese personaje. Y con Perón hemos sido testigos a lo largo de todos estos años de una gran manipulación histórica sobre su figura, sobre su obra pública, sobre su vida privada, sobre sus accionares, sobre sus ideas, sobre su pensamiento, sobre su forma de ser. Y entonces, esto es lo que a mí me movilizó para aproximarme al estudio de Perón, para aproximarme a bucear en ese mundo poco frecuente que son los documentos históricos, que son los archivos históricos y que son los papeles desconocidos para los historiadores. La historia sin papeles deja de ser historia. La historia sin documentos es relato. La historia sin fuentes primarias, deja de ser historia y se transforma en una apología de la historia o en una apología de los personajes que nosotros historiamos. En el caso de Perón, ha sido víctima de muchas falsedades
no solamente de los enemigos de Perón, sino también de los propios peronistas o los que se dicen peronistas, que han construido una figura que no es precisamente como Perón era, sino que han construido una especie de maquillaje, lo han maquillado conforme a lo que ellos piensan que fue Perón. Entonces, si nosotros echamos mano en la historia de este hombre, vamos a ver que su vigencia tiene 77 años, porque Perón ya en el 43, cuando se crea el GO, Perón tiene una injerencia decisiva en la política nacional, con la creación de ese GO junto a otros militares y en la famosa revolución del 4 de junio. Quiere decir que Perón tiene una vigencia de casi un siglo, podemos decir, porque esa vigencia de Perón, si nosotros tomamos el año 43, vamos a ver que hoy estamos en el año 2020 y Perón sigue teniendo una vigencia tan presente y tan vigente como la que tuvo en aquel entonces. Por lo tanto, Perón se transforma en una figura que es eje de la política nacional, y es eje no solamente de la política nacional, sino también de la política, de la geopolítica de los países que nos limitan y hasta de otros países donde Perón es admirado por algunas figuras o por algunos políticos que no son propiamente latinoamericanos, sino que lo estudian como un fenómeno que ha trascendido todas las fronteras de lo imaginable. Por ende, los libros que yo trabajo son apoyados en fuentes que no son un capricho, que no tienen un condimento ideológico. O sea, yo no hago censura, yo no utilizo del documento lo que a mí me conviene y lo otro lo aparto. No hago extracción, no hago una edición del documento, sino que el documento va crudo, o sea, va sin anestesia, precisamente para que el que lo lea se dé cuenta y tome conciencia y tenga su propio criterio como para evaluar al personaje que estamos historiando. Y eso es principalmente mi obra histórica, sencilla, humilde, tal vez hasta desértica algunas veces, y sin querer pisar el callo a nadie, porque yo no estoy buscando ponerme por encima de ninguno de los que me ha precedido en los que han escrito sobre Perón. Pero sí ha habido muchas imprecisiones que a lo largo de estas investigaciones hemos podido encontrar respuestas a muchos acertijos o a muchas incógnitas o a muchas lagunas que la historia de Perón no tenía aclaradas. Entonces, es clave para nosotros que somos hombres de la política o que tenemos un accionar político concreto y que tenemos una adhesión a una figura y a un ideal y a un proyecto y a una idea, que conozcamos bien de cerca quién es ese hombre que fundó el peronismo. Porque a mí me parece que hay mucha gente que lo ama, pero en realidad no lo conoce. ¿Por qué? Porque ama los eslogans, porque ama las construcciones, pero en realidad no buceó en la intimidad de ese hombre, porque yo lo que he descubierto es que la intimidad del hombre es lo que lo hace más grande, y no solamente sus obras. Porque esas obras las hace y las construyó y las realizó gracias a su identidad y gracias a lo que él forjó, cómo forjó su carácter desde muy niño. Y es por eso que me metí en la niñez de Perón, precisamente para saber cómo se formó ese hombre. Es clave la formación para hacer política. Y Perón se formó desde niño, porque fue un hombre de culo inquieto, como decimos. Fue un hombre que siempre tuvo una gran sensibilidad social, una gran sensibilidad a flor de piel. Esa sensibilidad Perón la recibe directamente de la formación que le da su abuela, porque Perón es criado a partir de los 6 años por su abuela y por las hijas del primer matrimonio de su abuela, la vasca Dominga Dutey. Los padres de Perón se van a la Patagonia, pero él al año que los padres se mudaron a la Patagonia, que terminan recalando en Sierra Cuadrada, en la provincia del Chubut, habiendo pasado por Río Gallegos
y otros pueblos más, ahí donde consiguen una estanzuela para explotar el ganado bovino. Perón, los padres lo mandan a Buenos Aires porque querían que Perón se formara en la escuela, porque prácticamente había una sola escuela en Puerto Camarones, y Perón fue a esa escuela un año, donde había gente de distintas edades y donde no había posibilidad de recibirse. Estamos hablando del año 1902, o sea, no había educación en el año 1902 a la que pudiera acceder cualquier habitante o cualquier ciudadano de la Argentina. Ubiquémonos que estamos hablando del siglo pasado donde la gente no tenía acceso al comienzo del siglo XX a la educación, a la salud, a los derechos sociales. Todas esas cosas estaban en manos de los que mandaban, estaban en manos de la oligarquía, estaban en manos de los que se creían los dueños de la Argentina. Y eso Perón lo mamó desde pequeño. ¿Por qué? Porque él observaba y él tuvo una relación ya desde pequeño con los peones de la estancia del padre, con los peones de quienes Perón se hizo amigo, en quienes Perón advertía a sus padres por qué los peones no podían comer con ellos en la misma mesa en la que comían sus padres. Perón ya a los 6, 7 años le recriminaba a su padre por qué esta desigualdad, por qué el peón no come con nosotros. O sea que Perón ya desde a los 6, 7 años tenía una sensibilidad a flor de piel. Claro, todos creen que se hizo populista en la Italia fascista, y la verdad es que Perón siempre tuvo una aproximación y una sensibilidad especial hacia el pueblo. Ser populista no es una mala palabra. Los liberales le han dado mala palabra, ¿no es cierto? Los liberales utilizan al populismo como si fuera algo negativo, y en realidad el populista es aquel que entiende y que sabe interpretar el sentir popular de lo que necesita el pueblo. Y ese hombre que gobierna o ese hombre que interpreta al pueblo le da al pueblo lo que necesita. Eso es ser populista. Y Perón ya era populista a los 6 años, ¿no? No tenemos problema en decirlo. A él ya le importaba a la gente que estaba en tercera categoría. Para él era una gran injusticia que la gente no tuviera los mismos derechos que los patrones. Y esa construcción es la que a mí me permitió, en esa sensibilidad social, saber que ya de niño él la desarrolla y ya la encarna como algo que no va a separarse nunca más de su idea, ni de su proyecto de vida, ni de su proyecto político, cuando él se lanza a la conquista del poder. Él fue un hombre que se formó de pequeño, él leía los clásicos desde pequeño, algo muy importante el tema de la formación. Yo siempre le insisto a los jóvenes, no toques de oído, anda a la fuente, no veas a los que le interpretan a la fuente, anda vos a la fuente y vos interpretá lo que la fuente te dice. No busques los traductores, no busques los que interpretan la historia, los que interpretan los hechos, sino que vos tenés la capacidad, cada joven la tiene, porque Perón, si hay algo que tenía Perón, es una gran claridad para poder explicar los problemas y encarnar los problemas. Perón eso lo aprende desde niño, y eso lo posiciona cuando ingresa al colegio militar como un niño despierto, un niño con calle, un niño con roce, como decía Jauretche, con estaño, un niño que, porque Perón ingresa al colegio militar teniendo 13 años, era un niño, la verdad que era un niño, porque la verdad que Perón era un jovencito cuando ingresa al colegio militar. Hoy un chico de 13 años, qué sé yo, mi hija Inés tiene 13 años y no la veo ingresando a la milicia, ¿no es cierto?, para poderse terminar en 3 años y recibirse de subteniente del ejército, ¿no? Estamos hablando de otra época, de otra Argentina, de una Argentina grande, que dio muchísimas satisfacciones a la gente que tuvo acceso, porque Perón tuvo una familia acomodada, y gracias a ser de una familia acomodada, él pudo tener acceso a la educación, como lo tuvieron sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, ¿no es cierto? Porque guarda que la educación, como dije al comienzo, estaba circunscripta a los que mandaban. Perón entonces va al colegio militar, y ahí es donde él hace un colegio militar
diría yo, en forma normal, no se destaca en el promedio ni tampoco es de los últimos, digamos que es de los que está en el medio, algo que no me llama la atención, porque la realidad es que Perón, más que ser un hombre, un alcahuete de las notas, era un hombre que percibía las cosas y que él estaba atento a todos los detalles que lo rodeaban. Y eso fue donde Perón fue como absorbiendo, como utilizando, como poniendo en práctica todas las enseñanzas que les daban sus propios camaradas de promoción, así como los profesores que él tuvo. Y eso le permitió a él crearse una imagen, porque guarda que él, si bien era de una familia acomodada, él había visto en su familia las injusticias sociales, porque su abuelo, el médico, no se casó con la enfermera Dominga Dutey enseguida. Tuvo los hijos, no se los reconoció, la abuela fue discriminada, el abuelo era un diputado mitrista, discrimina a su enfermera, a la enfermera que trabajaba con él en el consultorio que tenía en la calle Libertad y Lavalle, acá en la ciudad de Buenos Aires, a 100 metros del Obelisco, y entonces eso Perón también observa esa injusticia. La injusticia le pega cerca a Perón. La injusticia social él la observa en su abuela, en esa que lo cría, y eso marca en ese hombre un antes y un después, precisamente para el proyecto que él se propuso hacer años después. Entonces él se recibe de subteniente y va destinado al litoral, va destinado a Paraná, Entre Ríos, donde él pasa varios años en el litoral. Y él ahí observa las injusticias de la Argentina profunda. Él ve las injusticias sociales en cómo vivía la gente en el monte entrerriano, en cómo vivía la gente en la selva de Santa Fe, del norte de Santa Fe, y que rodeaba al litoral. Y él llega a decir en una oportunidad y lo escribe, si alguna vez yo puedo, esta realidad la quiero cambiar. ¿Por qué? Porque él observó esas injusticias sociales en carne propia, en misiones militares que a él le tocó llevar adelante. Por ejemplo, a él lo mandan reprimir en una fábrica en Santa Fe, en la Poderosa, que le llamaba El Porvenir, no recuerdo bien, que estaba administrada por unos patrones ingleses. ¿Y él qué hace? ¿Por qué? Porque los militares los usaban para reprimir. Y Perón va a la fábrica, habla con los obreros, y Perón se pone, obviamente entiende el reclamo obrero, donde le estaban pidiendo condiciones dignas de trabajo, horarios de descanso, aseo y otras cosas más. Y Perón va y le dice a los dueños de la fábrica, muchachos, acá está todo mal, esta gente está pidiendo lo que le corresponde. O sea, Perón no se suma a la represión militar de los obreros que trabajaban rompiéndose el lomo en una fábrica donde eran explotados por los que mandaban, por los dueños. Eso Perón lo tiene en carne propia. Y otra de las cosas importantes que yo descubrí en este Perón originario, en este Perón íntimo, es la importancia que él le dio al deporte. El deporte Perón lo consideraba una herramienta inclusiva. Perón lo consideraba una herramienta como que igualaba. El deporte es algo que te iguala, es algo que te pone en el mismo nivel. Juegues con el hijo del ministro o juegues con el hijo del encargado del edificio de tu casa, o juegues con el hijo del obrero o que juegues con el hijo de un príncipe. Ahí en el deporte no hay desigualdad social. Y Perón, él crea precisamente en Paraná un club de box, precisamente para que la gente humilde pudiera practicar un deporte. Y crea en Buenos Aires, cuando ya estaba en Buenos Aires de regreso en 1920, un club de fútbol en Flores que se llamaba Juan Domingo Perón, dedicado a la gente de la calle, a los chicos que estaban en la calle, que no tenían que comer, y Perón en un potrero los hace jugar, les compra la pelota de fútbol, le compra las medias, le compra la ropa, y crea ese club deportivo para que los chicos tuvieran algo de dignidad, porque el deporte dignifica. Y vamos a ver que esa herramienta del deporte Perón la vuelve a emplear en Chile cuando va de agregado militar, cuando él crea un club para los canillitas, de las canillitas que entregaban los diarios. Perón crea ese club de fútbol y ese club deportivo también para los chilenos, y también crea el deporte en todos los Juegos Evita cuando ya es presidente de la República,
en los torneos deportivos Evita. El deporte, Perón lo toma como una herramienta fundamental para la comunidad organizada. O sea, no hay comunidad si no hay integración de la sociedad. Y Perón a través del deporte lo utiliza como una herramienta. Estamos hablando de 1920, todavía no había comunidad organizada, todavía no había ninguno de los libros que hemos leído, ni tampoco era el Perón que después va a descollar y que va a darnos una lección de cómo vivir y cómo transformar el mundo en algo mejor. Perón tiene sus amores juveniles, tiene el romance con una tía, que yo lo cuento, con unas cartas inéditas y con unas fotografías que he podido publicar en un diario donde cuento también esa nota. Después aparece Aurelia Tizón en su vida. Aurelia es una mujer muy importante para la vida de Perón. En este libro, Perón íntimo, yo dedico un capítulo entero a esta mujer, a esta primera mujer, que fue una mujer que también le aportó a Perón una gran sensibilidad social, una mujer que tocaba instrumentos, una mujer con una gran sensibilidad hacia los más necesitados, y eso también a Perón lo ayudó a través de la música, porque Perón aprende a tocar los instrumentos gracias a su primera esposa. La música es otra de las herramientas inclusivas en el mundo. El deporte, la música, todas cuestiones que hacen a la cultura de un pueblo son las que permiten la igualdad y no la desigualdad. Perón se casa con Aurelia, no puede tener hijos. Pruebo aquí la esterilidad del general. Lamentablemente él tuvo un accidente en el colegio militar que pierde la posibilidad de poder tener hijos, y él lo reconoce en una carta que yo publico, que le escribe al capitán Descalzo, donde él dice: espero que Dios le dé los hijos que a mí nunca me va a poder dar. Perón reconoce con una grandeza esa limitación a no poder tener hijos. La cuestión es que Perón, después de haber estado en la Escuela Superior de Guerra, se dedica al estudio militar de las batallas, escribe varios libros, un hombre que siempre fue inquieto a cultivarse, pero no a cultivarse en una forma como el oso que se queda en su cueva, sino que se cultivaba también de la enseñanza popular, se cultivaba de los suboficiales, donde estuvo 6 años en la escuela de suboficiales y él lo consideró su gran escuela. El vivir con los zumbos para él fue una gran aprendizaje, y es donde más tal vez aprendió cómo él tenía que cambiar la sociedad y la estructura argentina años después. Él va a Chile, va con su esposa, con su primera esposa, y es esa misión en Chile que yo descubro ahí una cantidad de cartas y papeles, manuscritos de discursos de Perón, donde observo que realmente la misión de Chile, que es algo que no se conoce mucho en la vida de Perón, fue el gran ensayo que Perón hizo de política. ¿Por qué? Porque Perón ahí en Chile desarrolla una actividad no solamente diplomática como agregado militar, sino que también se dedica a dar conferencias en la Escuela Superior de Guerra de Chile, en las universidades, en radioconferencias, en el Radio El Mercurio. Era un hombre que participaba de actos públicos, tenía vinculación con la colonia argentina en Santiago de Chile, donde él tenía y participaba de cenas y daba discursos, donde Perón configura lo que viene a ser su geopolítica a través de los grandes próceres de la América, nuestra América, como fueron San Martín y Bolívar. Ahí es donde Perón ejerce un pensamiento y lo desarrolla como pensamiento propio en confrontación con la política panamericanista y norteamericana. Ya estamos hablando en el año 36 y 37. Todavía Perón no era Perón, pero él ya comienza esa tarea de dar vuelta y de empezar a presentar una proyección latinoamericana y de la Unión Latinoamericana que habían soñado San Martín y Bolívar. Perón eso lo desarrolla como un ejercicio profundo, y es también lo que va a marcar su continuidad y su coherencia a través de los años. Muere Aurelia, lamentablemente Aurelia enferma de cáncer en Chile, vuelven a Buenos Aires
y Aurelia muere. Algo importante de la misión de Chile es donde yo digo que ahí, y esto hago un paréntesis, ahí empieza lo que se llama el protoperonismo. Perón hizo su protoperonismo, hizo su ensayo en esa misión de Chile, que duró 2 años, que poco se sabe, pero yo en este libro la desarrollo y pongo al alcance de los lectores documentos, papeles, fotos, cartas, personajes a los que trataba, quiénes eran los militares, la relación con Ibáñez del Campo y con otros, con Alessandri y con otros que luego fueron presidentes de la República de Chile. Y Perón se siente muy cómodo en ese país. Entiendo que nosotros los argentinos tenemos un problemita con esos vecinos, siempre hemos tenido problemas, pero Perón confiesa que en Chile se ha sentido como en su propia casa. No sé, tal vez es una forma de enseñarnos a nosotros a no ser tan nacionalistas sin sentido y pensar en la hermandad con los pueblos que nos rodean. Y Perón eso lo destaca, lo destacó y yo lo pongo sobre la mesa y me saco el sombrero a pesar de que a mí los chilenos muchos no me caen. Ahí Perón entonces tiene su gran depresión, su noche oscura. ¿Quién no tuvo una noche oscura? El propio Papa Francisco lo confiesa en un reportaje que le hicieron el año pasado, que él tuvo su noche oscura también. Su noche oscura fue dudar de la presencia de Dios, sí, Francisco lo dijo, y tuvo su momento difícil cuando era sacerdote. Perón tiene su noche oscura cuando pierde a su esposa. Para él, la pérdida de la esposa fue como perder absolutamente el sentido de vivir. Y Perón se deprime, como cualquier hombre, porque era humano. Nosotros destacamos la humanidad del líder. El líder es humano, porque si no, no es un líder, es un robot. Si no, no es un líder, es un títere. ¿No? ¿Por qué? Porque el que no es humano es instrumentalizado por los intereses. Y Perón no se movía por intereses, sino que se movía a través de sus ideas y por su humanidad. Y eso es lo que lo destaca de otros líderes mundiales. La humanidad, la sensibilidad y la percepción para conocer la realidad de lo que lo rodeaba. Perón entonces tiene esa depresión y realmente le cae muy mal y él queda muy herido emocionalmente y afectivamente. Y entonces los militares resuelven enviarlo a Europa, a una misión que era como observador de lo que estaba sucediendo. Y la guerra estaba por comenzar, Perón llega a Génova en abril del año 39 y Perón elige de ir a Italia porque se sentía más cómodo, su bisabuelo había nacido en Génova. Perón erróneamente pensaba que sus ancestros eran italianos, yo descubrí que eran franceses, que no eran italianos, el apellido Perrón, pero bueno, es un detalle nomás para decirlo. Perón creía que sus ancestros eran italianos. Perón no conocía quiénes eran sus orígenes. Nunca se preocupó de investigar ni de indagar de dónde venía. Y hay una explicación que yo doy en esto. Los inmigrantes cuando llegaban a la Argentina tenían 2 caminos. O cortar con el pasado, con su país de origen, para no caer en la nostalgia. Porque la nostalgia es algo que te derrumba. Y los que quedaron nostálgicos no podían progresar. Perón, los ancestros de Perón cortaron sus lazos con los ancestros europeos, tanto los vascos como estos italianos franceses. Y Perón jamás supo exactamente de qué pueblos venían ni de dónde eran. Los ancestros de Perón en Francia fueron perseguidos por la Revolución Francesa y tuvieron que huir de Francia a Italia para evitar que la guillotina les cortara la cabeza. Así, esos eran los ancestros de Perón franceses. Pero bueno, él llega a Europa, llega a una Europa donde estaba Mussolini, y llega a una Europa donde él es destinado como oficial alpino, donde él recorre todos los destacamentos y regimientos alpinos que hay en toda la zona norte de Italia. Chieti, Sestierre, Merano, Aosta, Milán, Turín, etcétera, etcétera. Él se transforma en un oficial alpino de primera categoría y los oficiales alpinos lo destacan como un militar de primer nivel. Perón podía perfectamente y se había transformado en uno de ellos, como le dice el general Santovito, muerto en el frente soviético en la Segunda Guerra Mundial. Y así es como Perón se hace alpino y Perón gana el torneo de esquí de maestro esquiador, le gana a todos los italianos y europeos que estaban en la escuela de Aosta. Perón se da el lujo de haber esquiado y haber ganado ese premio.
Perón cuando hacía las cosas las hacía en serio, él no tocaba de oído, era un hombre que quería, si hacía un deporte lo quería hacer lo mejor posible. Pero bueno, no era solamente un deporte, porque los alpinos utilizan el esquí como una herramienta de defensa en las altas cumbres. Perón, entonces es ahí donde yo también indago quiénes eran sus amigos, con quién se rodeaba en Italia. Y para sorpresa de muchos gorilas y de muchos detractores de Perón, Perón no tiene vínculos con los jerarcas fascistas, no tiene vínculo con los oficiales fascistas, no tiene vínculo tampoco, y yo lo demuestro, que tampoco lo recibe Mussolini en 2 oportunidades, como Perón le gustaba decir, porque Perón provocaba, cuando Perón estuvo en el exilio le gustaba provocar, y ahí dijo que había estado 2 veces con Mussolini. Perón inventaba, Perón muchas veces era su propio marketing y era el que buscaba decir cosas como para provocar a los demás. Y en realidad Perón no solamente no se encuentra con Mussolini, sino que tampoco se enamora ni se encandila con las luces del fascismo, porque él es crítico de esa etapa, es crítico de la política del fascismo y es crítico del ejercicio de la política del fascismo. Hasta los mismos marxistas, como el Ernest Mandel, que es de la Internacional Socialista, reconoce que Perón no tiene esos vínculos, porque cuando crea los sindicatos en Argentina, les da libertad a los sindicatos y no crea el sindicato único como tenía Mussolini en su estructura política sindical en la Italia fascista. Eso lo desarrollo en el libro y lo cuento precisamente como para desmitificar esta acusación que recibe Perón permanentemente, no solamente de los enemigos de Perón, sino que también hay historiadores que se dicen peronistas que lo involucran a Perón con el fascismo. No hace falta que dé los nombres, ustedes son todos lectores, sabrán a quiénes me refiero. Pero no tienen pruebas, porque las pruebas yo las presento en cartas que Perón escribe desde Italia, donde sí elogia la figura, la personalidad de Mussolini, que le llama la atención, como a mí me llamaría la atención la personalidad de Mussolini, como a mí me llamaría también la atención la personalidad de Fidel Castro, la de Stalin, la de Hitler, o la de Churchill, o la de Roosevelt. O sea, cualquiera de esas personalidades a nosotros nos llamaría la atención si tuviéramos tenido la oportunidad de estar presentes cuando estaban gobernando o cuando estaban llevando adelante el mundo en esa guerra cruel que fue la Segunda Guerra. Pero no hay en Perón ningún amor, ningún encandilamiento con esa doctrina totalitaria. Y eso Perón lo dice muy claramente. Y no solamente lo sostengo yo, sino que también me ha apoyado en 2 fuentes que escriben sobre eso. Una es el politólogo Alan Rouquier, que él lo desmitifica también esa vinculación de Perón con el fascismo, y el otro es Ranan Rein, que es el que prologa mi libro, y perfectamente él demuestra que no hay un encandilamiento ni ninguna cercanía de las ideas del peronismo con el fascismo. Pero bien, estas cosas se dicen, se instalan, y luego es muy difícil derribar esos mitos y esas mentiras. Y nosotros intentamos aclararlo en cada lugar donde tenemos oportunidad. Porque a mí no me gustan las falsedades. Perón ha cometido errores, sí, muchos errores. Y yo soy el primero que si los tengo que señalar, los voy a señalar. La verdad es que yo lo que hago es construir esta figura humana, esta figura extraordinaria, esta figura que ha pasado todas las fronteras de lo imaginable y se ha transformado en el hombre de la historia, porque no hay duda que Perón es el hombre de la historia. Luego Perón regresa, está 2 años en Europa y lo mandan precisamente a Mendoza. Mendoza es un lugar de grandes proezas para la Argentina. Grandes cosas han nacido en esa provincia. Y no lo digo porque estoy hablando con los mendocinos, sino porque mi abuelo también es mendocino, así que tengo la sangre de muchos de ustedes y me doy el lujo de llevarla con gran honor y con gran orgullo. Y ahí es donde Perón se conoce, o en realidad se reencuentra con Farrell y con Mercante. Y ahí es donde empieza Perón a realizar ese protoperonismo, ese ensayo de Chile, lo piensa en Mendoza. Y lo piensa en Mendoza como un ejercicio concreto y empieza a trabajar esa trilogía Mercante, Farrell y Perón en salir a la conquista del poder. Y es ahí
donde se pasa un año y pico en Mendoza, va y viene, está como jefe de la tropa de montaña, después viene a Buenos Aires y se produce la Revolución del 43. La Revolución del 43 es una revolución que yo la tomo como algo absolutamente legítimo, porque la idea de los que hicieron esa revolución no fue perpetuarse en un gobierno militar, en una dictadura, sino que era poner fin a lo que se llamó y se llama la década infame. Era poner fin al fraude, era poner fin a los gobiernos conservadores o radicales conservadores que se iban entregando el poder de mano en mano y precisamente tratando de que los argentinos no tuvieran acceso a muchas cosas y que vivieran solamente algunas pocas familias en forma acomodada. Y Perón, ¿qué pide en esa revolución? Él pide solamente, lo nombran el 4 de junio secretario del ministro de Guerra. Fíjense, Perón, que es uno de los artífices del GOU, él no pide ningún cargo, va como secretario del ministro de Guerra. Y después, en el mes de septiembre, él pide ser director nacional del Departamento de Trabajo. No pide un ministerio, él no busca el tener un cargo de jerarquía y de poder. Y él, porque él obviamente ni lento ni perezoso, pide al Departamento de Trabajo precisamente para empezar a construir lo que él ya tenía pensado. Y es ahí donde luego, a los pocos meses, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, se le da rango de Secretaría de Estado a ese Departamento Nacional de Trabajo, que nunca en la perra vida le debe haber dado trabajo a nadie, porque esa es la verdad. El Departamento Nacional de Trabajo era un sello de goma que no tenía ninguna presencia y ninguna injerencia en el trabajo argentino. Y Perón crea esa Secretaría de Trabajo y se reúne de gente de primer nivel que la pone a trabajar junto a él precisamente para lograr una transformación en los derechos sociales y del trabajador. Y Perón logra las grandes conquistas cuando es designado secretario de Trabajo y Previsión. Y es ahí donde, aparte de secretario de Trabajo y Previsión, lo nombran ministro de Guerra y lo nombran luego vicepresidente de la República a los pocos meses. Perón reúne todos esos cargos y Perón se transforma en el hombre que tenía absolutamente todo el poder en sus manos. Tenía las armas, tenía los trabajadores y luego tenía el ejercicio del poder ejecutivo, que era al ser vicepresidente de la República. Y es ahí donde Perón empieza a construir en una tarea, diría yo, de hormiga, porque él trabajaba horas y horas, recibía a todas las personas que lo iban a ver, él se ponía al servicio de todos los trabajadores, empieza a hablar con los empresarios, no solamente se dedica a hablar con los sindicalistas, sino que también habla con los empresarios. Y es ahí donde Perón, en agosto del 44, crea el Consejo Nacional de Posguerra, precisamente pensando en que la guerra iba a terminar y que había que salir de ese agujero en el que la Argentina iba a quedar, por más que haya sido neutral o que le haya declarado la guerra al eje en los últimos meses del año 45. Perón crea el Consejo Nacional de Posguerra como una herramienta económico-social para sacar el país adelante. Y ese ejercicio que hizo Perón de crear ese consejo le permitió luego, cuando él crea su primer plan quinquenal, poner sobre la mesa todos aquellos proyectos y todos aquellos avances que Perón había estudiado y que había puesto en práctica con ese consejo. Ese consejo que es algo de lo que hoy tendría que hacer nuestro presidente de la República y pensar en cómo va a ser el día después para salir de este pozo en el que la Argentina y el mundo se encuentran. El problema es que la Argentina no tiene dólares y no tiene la Unión Europea, y entonces nosotros somos pueblos marginados por el mundo capitalista, y entonces tenemos que sufrir mayores penas que otros. Pero bueno, Perón nos enseña cómo podemos salir adelante. Y es una nota que publiqué hace unos días en un diario, en el diario Perfil, donde yo precisamente le digo al presidente de la República qué hizo Perón en ese momento, en situaciones donde habían muerto 60 millones de personas en el mundo. Pensemos lo que fue una guerra de ese calibre mundial y cuánta gente la que perdió su vida. Perón entonces empieza a rodear y empieza a crear el protoperonismo. Aparece en la vida de Evita, Eva Duarte la conoce gracias al terremoto de San Juan. Perón
llama a los artistas a una reunión a los 2 días del terremoto. El terremoto fue el 15 de enero, el 17 de enero Perón convoca a los artistas más famosos para que pudieran organizar un evento para recaudar fondos, y es ahí donde Evita aparece por primera vez y se ve por primera vez con Perón. Evita se sienta en la primera fila con un sombrero blanco para que Perón la observase, y cuando termina de Perón de hablarle a los artistas, Evita como buena mujer astuta, inteligente y con ganas realmente de transformar el país, porque era otra mujer que fue otra de las grandes, y el gran cuadro de Perón, le va a hacer el alegato de oreja a Perón diciéndole: yo me ofrezco a hacer todo lo que usted propuso y mucho más que eso. Ahí es donde comienza esa relación de Perón con Eva Duarte. Esa relación que va a perdurar y que va a perdurar y va a terminar, obviamente, yéndose a vivir con él. Perón vivía en el cuarto A y Evita vivía en el cuarto B del mismo edificio para evitar los escándalos. Acá cuento detalles de esas relaciones, de cómo los milicos moralistas intentaron echar a Evita de la compañía de Perón, cómo crearon la mentira de instalarle una cantidad de calumnias que dijeron sobre Eva Duarte para que Perón se la sacara de encima. ¿Cómo será que algunos amigos de Perón conspiraron contra el mismo Perón tratando de espantar a Eva Duarte de su lado? Y ahí aparecen otras figuras como el escribano Ordiales, un dirigente político de Junín, provincia de Buenos Aires. Perón aparece Cámpora en San Andrés de Giles. Ordiales lo tomo como una de las figuras representativas del protoperonismo. Perón construye el protoperonismo a lo largo de figuras en distintas provincias y en distintas ciudades representativas, como para empezar a aglomerar y a crear un consenso para poder luego llegar a las elecciones y ganar esas elecciones en el año 46. Y ahí la figura de Ordiales en la tercera sección electoral es clave, precisamente en un sector agropecuario donde generalmente los dueños de estancias no querían muchas reformas. Cuando Perón hace el Estatuto del Peón en octubre del 44, bueno, ahí cuento algunos discursos y presento en el libro algunas opiniones de Perón de esa época, de cómo fue esa política de captación y de persuasión de las personas alrededor de todas las ciudades del mundo. Si me estoy extendiendo, por favor, le pido que me corten, compañeros, porque puedo llegar a estar hablando muchas horas más. El libro para mí tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia porque precisamente como decíamos al comienzo, nosotros para amar o odiar a alguien tenemos que conocerlo. Y ahí está ese precepto de Sócrates de conocerte a ti mismo. Nosotros si conocemos al líder, lo podemos amar o lo podemos odiar. El libro tiene muchas fuentes documentales. En realidad, estas fuentes documentales son las que me permiten mostrar a un Perón real, no una construcción. Aparece la figura del fraile Recart, Fray Pedro Recart, el fraile franciscano, Lego, o sea, el último orejón del carro de la orden, que se hace amigo de Perón en el 43 y se transforma en el religioso más cercano de Perón. El religioso más cercano de Perón es el que lo convence para que Perón se casara con Evita. Ahí cuento algunos detalles sobre la vida de este fraile, un fraile simpático, bajito, que andaba siempre con su hábito, pero que se transforma en una figura clave para Perón y para lo que fue la presencia de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia en la doctrina peronista. Porque hay que decir algo que es cierto, ¿no es cierto? Perón no inventa las cosas. Perón lo que hace con la doctrina social de la Iglesia es precisamente darle una aplicación política, hacerla plausible a un ejercicio de la política. Porque esto de que los únicos hombres, hay una sola persona clave que son los que trabajan, los hombres más importantes son los que trabajan, Perón, ¿de dónde lo saca? Lo saca del Rerum Novarum, de León XIII, o sea, Perón es muy inquieto porque de pequeño tuvo esa formación religiosa en la doctrina social cristiana, ya cuando era niño, en la iglesia de la Merced, Monseñor Razores fue su profesor de doctrina social cristiana. Perón incorpora la doctrina de la iglesia y ahí el Recart tiene una figura, una presencia clave en Perón.
fue el gran sacerdote, el gran religioso, porque no fue sacerdote, que logra que Perón se case, que luego le prepara la visita de Perón a Evita cuando va a Europa. Benítez se ocupa del Papa, de la presencia con Pío XII, y Recart se ocupa de la condecoración que le dieron a Perón y lo hicieron, ¿A qué hora averiguo con este? lo hicieron miembro de la primera orden franciscana. La Para verdad, saber. Sí, está, se ubicará con él. Darío, ¿hay que cortar? Hola. Espere No, no, instrucciones. seguí, Nacho, no hay Dos ningún minutos problema. más, 2 minutos más si quieren. Escuché unas voces. No, en cualquier cosa te avisamos, pero no, Ya no, estoy es por ahí que terminando. se ha, sí, Ya está estoy bien, pero se ha terminando. metido por ahí alguna Rafa, comunicación de los compañeros que están llegando retrasados y tienen el micrófono abierto. Le pedimos que para que pueda finalizar, silencien los micrófonos, por favor. Ya estoy terminando, porque así no se hace muy Sabrina es largo. la chica que no está silenciada. Si podés silenciarla de ahí, porque no sé si sabe. Bueno, Gracias. Hablábamos de la importancia de Fray Pedro Recart. Luego también me ocupo de Luis Chinchilla de Camerana, que es el amigo alpino de Perón. Bueno, hay una cantidad de detalles que yo presento en este libro de 560 páginas, 900 notas a pie de página, donde la realidad es que el universo Perón es inconmensurable. Perón ha logrado grandes conquistas, y esas conquistas todas las ha madurado de pequeño y luego las ha puesto en práctica. La inclusión, el trabajo digno, ¿no es cierto? La exaltación de la mujer como una figura política y como una presencia social que no la tenía antes. Muchas feministas creen que este colectivo pone a la mujer en el lugar que tenía que poner. Perón es el que le da lugar a la mujer y le da presencia y le da entidad a la mujer como figura y como representante, como cabeza de familia y como trabajadora. ¿A quién más le debemos que a Perón y a Eva la dignidad de la mujer en el siglo XX? No hay otra persona que no le haya dado ese espacio. Solamente Perón es el que logra esa conquista. Los derechos sociales, ¿no? Perón los pone en práctica ya como secretario de Trabajo y Previsión y luego como presidente de la República, sus planes quinquenales. El tema de la salud pública, cuando Perón lo elige a Carrillo como ministro de Salud, porque antes no existía el ministerio, era una simple secretaría, y Perón le dijo a Carrillo cuando lo conoce, el día que, el 17 de octubre del 45, Carrillo trabajaba en el hospital militar, no lo conocía Perón, y ahí se conocen, y cuando Perón lo ve a Carrillo y Carrillo lo ve a Perón, se crea una situación de simbiosis, y Perón le dice, no puede ser que la Argentina tenga un ministerio para las vacas y no haya un ministerio para la salud de los argentinos. Y le dice a Carrillo, usted va a ser la persona que va a llevar adelante esa tarea de darle salud pública a la gente. Y es increíble la obra que desarrolló Carrillo a lo largo de los años, que fue mi secretario primero y ministro a partir del año 49, cuando se reforma la Constitución y agrega al Ministerio y agrega salud como un ministerio. Perón es un ser realista y es un hombre humanista. Ese humanismo es algo que viene, como decíamos al comienzo, en su carne, está reencarnado en su propia esencia y en su propio núcleo de persona. Por eso el libro lo que hace es recuperar figuras de segundo y tercer orden, precisamente para para que la gente tome conciencia de que los líderes no se construyen solos, ¿no es cierto? Lo dice el Papa Francisco, no vamos solos escribiendo la historia, algunos se la creyeron, piensan que solos o con sus planes van a construir la historia. Somos un pueblo y la historia la construyen los pueblos, no los ideólogos. Los pueblos son protagonistas de la historia. Eso lo dice el Papa precisamente para que nosotros, como decías al comienzo, Darío, la importancia que tienen los pueblos para construir su propia historia y evitar a tanto chanta que anda dando suelto, tanto mentiroso, tanto fabulador, tantos ideólogos que lo que buscan es hacer la historia a su capricho, ya sea liberal, marxista, fascista o como se llame.
Este 1 de mayo para mí es algo importante que quiero compartir con ustedes, algunas cosas que me llaman las efemérides, y con esto termino. Hace 38 años nuestra Fuerza Aérea se bautizó de fuego en las Malvinas, en la Guerra de Malvinas. Reconozcamos esos pilotos que dieron testimonio de patriotismo, y es el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea. El 1 de mayo del 74 fue el discurso de Perón en la Plaza de Mayo, donde echó ese día a los movimientos guerrilleros de la plaza, ¿no es cierto? Yo no me olvido más de ese día, porque yo estuve ese día con mi viejo en la plaza. Era jovencito, era un niño de 12 años, y ese día yo fui con mi padre a la plaza y fui testigo de cómo los montoneros y los serpianos se fueron de la Plaza de Mayo, ese 1 de mayo del 74. El 1 de mayo del 48, Perón también crea la fiesta del pueblo argentino, inaugura la fiesta del pueblo descamisado. Son fechas importantes para tener en cuenta. Y el 1 de mayo también Perón sacó esta consigna, ¿no? Que antes eran obreros oprimidos y ahora son trabajadores con dignidad. El 1 de mayo es una fecha que nosotros tenemos que enarbolar, que no nos la roben, porque si alguien le dio dignidad a los trabajadores ha sido Perón. Muchas gracias. Bueno, Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy bueno, Nacho. Te agradecemos muchísimo la charla y bueno, era lo que yo un poco les quería anticipar, esa instancia. Un poco desordenada, también es difícil para mí hablarle a una cámara, pero bueno. Bueno, sí, vas teniendo cada vez más, digamos, experiencia alrededor de eso y sí, se torna difícil cuando tenemos esa cosa como peronistas de tener el contacto, Claro. pero definitivamente, bueno, pasa esto cuando uno te escucha. Y es buenísimo esto que vos contás también, ¿no? Además de eso que nosotros hablamos en esta instancia de la prédica de encender corazones y de hablar de la cuestión de la mística, por supuesto hacerlo desde la más real de las instancias que tiene que ver con esta base documental, que es la que a mí de alguna manera me apabulla, tanto en la historia que vos contás del árbol genealógico, tanto de Evita como de General Perón, o la instancia documentada de cartas de amor en Roma. Y lo mismo pasa con este Perón íntimo tuyo. Entonces, para mí, desde el lector y desde alguien que estudia a Perón para predicarlo también, y para decirle a todos los compañeros, es darle esta recomendación para que también bucee con criterio propio, ¿no es cierto?, sobre la bibliografía que vos dejás sentada en cada uno de los libros. Ahí, después este video también lo vamos a subir a YouTube y vamos a poner los links para que puedan comprar, y Fabián, que es tu editor y es el que vende los libros, bueno, ya nos ha pasado los links para que los compañeros puedan hacerse esta bibliografía que a mí me parece muy importante para la bibliografía del peronismo y del peronista. Así que, bueno, ahí, Rafael... Quería agradecerle, bueno, sí, me olvidé, Rafa Moyano, tu agrupación Militancia Social, lo que hacen por el peronismo, el haber logrado tu banca bien merecida para el pueblo mendocino y para el peronismo de Mendoza. Te quiero enormemente agradecer tus permanentes gestos hacia mi humilde aporte que trato de hacer y me siento muy honrado en poder colaborar siempre con el espacio tuyo, Rafael, y de todos ustedes, compañeros. Otra cosa que me olvidé de decir es, acá la idea es volver a Perón. Nosotros si queremos realmente queremos restaurar o reconstruir la Argentina, tenemos la necesidad de volver a Perón, de volver a la comunidad organizada. Si no organizamos la comunidad, podemos tomar todas las medidas del mundo, pero si la comunidad está desparramada,
cualquier medida que tomemos es difícil que podamos lograr lo que estamos buscando. Bueno, le vamos a pedir a Rafael, que también está ahí intermediando, y para que esto de alguna manera se dé, que es esta comunicación, y que está administrando también a través de la aplicación, bueno, que habilite a los compañeros que quieran hacer alguna pregunta. Por supuesto. Les pedimos que, bueno, no extendernos también demasiado. La idea es Yo me extendí de más, pido perdón. No, para nosotros es fantástico escucharte, y bueno, así como vos podés estar hablando mucho tiempo, estoy seguro que nosotros y el resto de los compañeros, que lo conozco casi todos, te escucharían, así que eso es lo de menos. La cuestión está en que, bueno, queremos afianzar este vínculo y esta amistad que también tenemos contigo, para que, bueno, en el lapso de poco tiempo de que se pueda dar la posibilidad de reunirnos de manera no tan intermediada por la tecnología, bueno, te puedas venir bueno, y compartas cada una de estas charlas con nosotros. Pero hasta que esto ocurra, y que todavía no sabemos cuándo ocurrirá, bueno, usaremos de alguna manera esta cuestión Herramienta. que nos cuesta tanto a todos, A todos. más siendo peronistas, porque hay una razón muy profunda, de alguna manera, de desconfianza, hasta de falta de conocimiento y el manejo de las herramientas tecnológicas, que nos tiran un poco para atrás. Así que le vamos a pedir a Rafael que, no sé si que cierre él esta instancia, para dar lugar a las preguntas, o para que se den las preguntas y después ya definitivamente cierre él. Así que ahí al Rafa le vamos a pedir o le dé lugar a las preguntas, o para que cierre él, para que después se den las preguntas. Rafa. Buenas noches, compañeros. Agradecerles a todos que se hayan tomado este momento. Sabemos que bueno, que para el hondo calor que significa el 1 de mayo en cada uno de los peronistas, es una fecha que no la podemos dejar pasar. Por eso la idea también que pensamos en hacer esta actividad, que no es una actividad de un grupo de compañeros, sino de todos los que estamos acá. Por ahí cometimos el error de poner en el afiche el nombre del espacio, pero eso discúlpenos, que fue un error, porque en realidad es una actividad de todos. Agradecerte, Ignacio, esta posibilidad que nos das. Sinceramente, para nosotros es un honor, un gran honor que nos acompañes. Nos hubiese gustado, lamentablemente, en un momento no muy lejano, sabemos que vos vas a acompañarnos acá en Mendoza, porque es necesario que también nos ayudes a dar debates inconclusos que hay a veces dentro del peronismo. Y simplemente empezamos a darle la palabra a cada uno de ustedes. Feliz Día del Trabajador. ¿Ah? Queríamos encontrarnos este día y bueno, vamos a las preguntas, porque en realidad a mí no me quiere escuchar nadie, lo quiere escuchar a Ignacio. Vamos. Ya había pedido. Sí, el compañero Lascano, que creo que es el que quería hacer la primera pregunta, le vamos a dar lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Movimiento Yo Social. tengo una pregunta. Gracias, Rafael. Gracias, Darío. Voy a ser breve. Felicitarlo, obviamente, al doctor Clopet, a Ignacio de nuevo. Para mí es un placer intelectual maravilloso escucharlo, y es emocionante, y el entusiasmo que ha puesto en la exposición, que ha sido maravilloso. Y en ese sentido, Ignacio, me queda una inquietud que vos vas a entender propiamente, porque yo soy de los privilegiados que leyó el libro.
Y creo que no leerlo es no entender la historia de Perón para atrás. Para mí ha sido un punto en las lecturas de mi vida de inflexión absoluta. Y también creo que Perón, como dijo Clopet, nos cambió la historia y nos cambió la historia en el mundo. Nos insertó en el mundo y en la política internacional y dio clases y cátedras de política internacional, que hoy Ignacio obviamente no tendría el tiempo de exponerlo, pero... Entonces la pregunta es muy sencilla, vos dijiste muy bien volver a Perón, ¿no? A mí me entusiasma mucho porque muchas de las cosas que están pasando en Europa da la sensación que van a terminar caminando hacia las puertas de las lecciones que Perón daba sobre cómo había que salir de las situaciones, primero. Y en esta reflexión, hacerte una pregunta, porque el libro es muy, muy exquisito sobre las relaciones de él en Europa y Chile, y me impresiona mucho cómo les determinó la mente a él para también incorporar este tema del mundo. Estamos hablando de los años 20-30, el mundo no estaba globalizado, y los líderes no se formaban con globalización generalmente. Este es un distintivo que en plena juventud, no sé si me equivoco, es una reflexión para que la comentes vos, en plena juventud ya empieza a pensar en política internacional, nos lleva a ese tema también, porque él mismo decía, la única política es la política internacional, ¿no? La pregunta es esa, Ignacio. Efectivamente, Julio, te agradezco muchísimo el elogio. Se nota que somos amigos, entonces te agradezco en exceso tu elogio sobre mi obra. Efectivamente, Perón piensa en la política internacional desde ya muy joven, porque él se había formado en los clásicos, y los clásicos tenían un mundo que no terminaba en su frontera, sino que era un mundo que se enlazaba en las otras culturas. Y esa idea de Perón, que él empieza, si vos querés, a darle forma en esa misión en Chile, es donde él empieza a conformar esa política, esa geopolítica, como dijimos, internacional, en lo que representaba Latinoamérica para el mundo. Digamos que es como un adelantado, porque la realidad es que hasta ese momento los países vivían sin conexiones, y hay que pensar que América Latina tenemos la misma lengua y confesamos al mismo Dios, cosa que nos une para siempre. O sea, no nos estamos buscando fronteras. O Perón, si bien buscó todas las fronteras del mundo, pero digamos, él intentó hacer una conformación de lo que era Latinoamérica como un continente unido, que estaba unido, vuelvo a decir, por la misma fe y por la misma lengua. Y eso Perón lo pensó y se inspiró en San Martín y en Bolívar. Perón tiene trabajos escritos sobre esa geopolítica, algunos que son inéditos y otros que están publicados, donde se ve esa inquietud y esa necesidad de agarrarse y de hermanarse con los que lo rodeaban. Porque sabía perfectamente que como país, en un mundo que todavía no estaba globalizado, la Argentina para el mundo no iba a tener gravitación si no tenía esa conformación geopolítica de la Unión Latinoamericana como un frente que luego después lo fue reafirmando y confirmando a medida que fue presidente de la República, al margen que él se dio el lujo de no cerrar las fronteras, sino abrírselas a todo el mundo. Y él recibió gente de todas las comunidades y le dio posibilidad a todas las descendientes de comunidades a que llegaran a las altas esferas, hijos de árabes, hijos de judíos, hijos de japoneses, o mismos japoneses. Hubo un japonés que fue, hijo de un japonés, fue uno de los diputados nacionales elegidos en el 54. O sea, Perón lo que hace es abrir la Argentina para integrarla al mundo. Y eso es lo que Perón desarrolló a través de esa política internacional que luego a lo largo de los años la fue fortaleciendo. Bueno, muchísimas gracias y te felicito de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Fabián, Enrique, sí. Luis, Emilio. Ahí estoy yo, Fabián. Sí, digo, el orden. Fabián, Enrique, Luis, Emilio y Natalia. Perfecto. ¿Me escucha, doctor Clopet? Perfectamente, Fabián. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la charla. Es muy raro, es verdad, para los peronistas es muy
es muy difícil hacer esto, estaríamos los abrazos, pero bueno. A los besos, a los abrazos y tomando vino, capo, escuchame. Totalmente, y oliendo el chori a la salida. El chori a la salida, o la carne a la masa. Totalmente. Una pregunta que tengo una duda siempre, que era del aparato comunicacional que tenía Perón. Sí. Respecto al aparato comunicacional, me llama la atención porque realmente no tuvo precedentes y no ha tenido después continuidad, una cosa como la que se hizo en ese momento. En cuanto a la gráfica, en cuanto a la estética, todo eso, siempre, bueno, yo estoy estudiando todo eso. De hecho, que mi tesis ahora de grado va a ser las escuelas rurales que se construyeron en el primer diseño peronista. Sí. Esa va a ser mi tesis, una tesis fotográfica. Pero tiene que ver esto con si él estaba al tanto de todo esto, si fue el ideólogo o hasta qué punto él conocía todo lo que era la parte comunicacional, el aparato comunicacional del gobierno peronista. Mire, Perón no tenía asesor de imagen. Empecemos por ahí. Como tienen, viste, hoy los presidentes y hasta algunos papas, no es el caso de Bergoglio, pero hay algunos papas que han tenido asesores de imagen. Algunos papas hace poco tiempo estamos hablando, ¿no? Que ellos le decían cómo moverse, cómo mostrarse, cómo... No, Perón no tenía. Él era su propio marketing. Quiere decir que Perón tenía perfectamente conocimiento de cómo comunicarle al pueblo las cosas. Y si bien Apol tuvo una presencia importante en el tema comunicacional, ¿no es cierto?, como que viene a haber sido como su secretario de propaganda, la propaganda era el mismo Perón el que la creaba. Porque él era un hombre que tenía una sabiduría, diría yo, y un conocimiento de las cosas que nos superan y que nos superan poder comprenderlas. O sea, ¿cómo es posible que este hombre pueda decirnos o pueda decir cómo comunicar algo si es un militar que leyó los clásicos y hasta ahí llega, ¿no? Y que por ahí se formó estudiando estrategia, porque era un gran estratega, pero era un hombre que tenía una percepción de la realidad que le permitió poder comunicar las cosas como se comunicaron. Y es un error creer que él adopta la comunicación o la propaganda fascista, que él sí vio y que a él lo cuenta, que era asfixiante la propaganda fascista. Él lo dice en sus cartas. ¿Y qué decir de la propaganda nacionalsocialista, ¿no? O sea que él también observó en esos dos movimientos cómo era esa propaganda, que en el fondo asfixiaba a la gente. Cosa que Perón no asfixiaba a la gente, sino que Perón podía presentar las cosas con una gran naturalidad, cosa que la gente no se le olvida más, porque hay cosas que él mostró que la gente no se las olvida. Y eso es tener un conocimiento profundo de la sociedad y de las personas. Y eso es lo que a él lo transforma en el gran creador de su propaganda. Perfecto, bueno, muchas gracias. Una sola cosa a aclarar, que digo, o a lo mejor sumar, tiene que ver con esto de que era propia, cuando dicen que por ahí la propaganda tenía mucho que ver con el nazismo y demás, yo creo que era propia, es la propaganda del momento, eran las estéticas del momento, y se manejaban de esa manera, o sea, no habían otras cosas, se manejaban esos dibujos, esos diseños gráficos, el monumentalismo, en la arquitectura, todo eso era lo que se manejaba, no había otra cosa, entonces era como una tendencia mundial todo ese tipo de cosas, el tema era, bueno, cómo se usaba, ¿no? Pero por supuesto, si nosotros vemos el arte moderno, de los pintores exiliados, tanto Modigliani, y vemos a otros autores, a otros artistas famosos como Picasso, o encontramos, vamos a ver que toda esa escenografía era la representación de la época, ¿no? Y se pintaba de esa forma. Nosotros vemos el Guernica y nos damos cuenta que se usaban esas imágenes para hacer la misma propaganda por ahí, para hacer algo positivo, ¿no es cierto? O sea, era la forma en que se representaba la realidad de ese momento. Y eso lo vemos en esos artistas, ¿no es cierto? Que eran artistas modernos que tenían ese estilo, y ese estilo es un poco el que estaba vigente en esos años de la política. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Enrique, Sí, no sé si me escuchan. Perfectamente, Enrique. Buenas noches. escuchamos, Enrique. Buenas noches, Ignacio, un gustazo. Ha sido unos momentos espectaculares haber escuchado todo lo que nos dijiste. Me hiciste acordar cuando también era más chico y en el 74 de acá salí de Mendoza a ver a Perón, que nos fuimos en tren, iba lleno el tren de acá de Mendoza. Se me corren las lágrimas en ese momento porque cuando estaba allá, bueno, que después terminó como terminó todo. Sí, señor. Y aparte de eso, bueno, agradecerte. No lo tengo el libro tuyo, ya te lo voy a comprar. Y me encantaría que todos los conceptos, preceptos que nos dejó el general en la parte comunicacional, que ahora está tan poco, ¿viste? Y para los más chicos, también para uno, que podamos enseñarles lo que era Perón, todo lo que hizo Perón. Tenía muy poco conocimiento eso de Chile, aunque como vos dijiste también, a mí tampoco me gustan los chilenos, bueno, pero fíjate todo lo que ha hecho él. Él fue algo espectacular, algo que cuando era chico pasaba el tren por la calle 25 de Mayo acá en la capital y pasaba un tren y nos tiraba comida. Y yo con mi papá íbamos a juntar. Son cosas que no se olvidan más. Y bueno, para todos los chicos, hijos, nietos que nos quedan en este futuro que nos queda, que la gente pueda estar bien. Y esta parte comunicacional tuya, todo, que se la podemos hacer más, juntarnos todo y decir lo que queremos los peronistas, bueno, me parecería espectacular, ¿no? No sé, estaría también hablando de un montón de cosas, pero bueno, también hay gente, compañeros que quieren hablar y desearle a todos un feliz 1 de mayo y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado vos para explicarnos todo lo que tenés de ese libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, Gracias. que lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Luis. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte la charla, Ignacio. Gracias, Luis. Gracias a vos por escucharme. Muy ilustrativa. Me surgen dos dudas después de lo que estuviste hablando, que era primero acerca del padre de Juan Domingo Perón. Sí. Me dijiste que se había ido de chico, se habían ido a la Patagonia. Sí, señor. ¿Qué es lo que hacía, qué es lo que era y cómo era el padre de Perón? Y segundo, ¿cómo era eso del romance con la K? ¿El romance con? Con una tía que dijiste. Con una tía, sí. Eso Vamos no lo sabía y no lo he escuchado nada. Bueno, te lo cuento. El padre de Perón era hijo de un médico prestigioso, de Tomás Liberato Perón, diputado mitrista, un hombre de la crème de Buenos Aires, un verdadero oligarca, el abuelo de Perón. Tiene sus hijos con Dominga Dutey, que era una enfermera, una vasca, hija de dos vascos llegados del País Vasco francés, que llegaron al Uruguay y del Uruguay pasaron a Buenos Aires, ¿sabes? La abuela de Perón era uruguaya, era nacida en Paysandú. Y no le reconocía a los hijos. O sea, iba la pobre Dominga a la parroquia a bautizar a sus hijos y ponerles el nombre de soltera, el nombre de ella. Porque el abuelo era un garca. Eso era muy común en aquellos tiempos. Pero a Perón le tocó de cerca esa injusticia social. El padre de Perón quiso estudiar medicina, en realidad su padre quiso que se estudiara, Mario Tomás estudiara medicina, y él no le gustaba la medicina, y se fue de juez de paz a Lobos, de ayudante del juez de paz, y ahí conoce a Juana Sosa Toledo, a la mujer, a la madre de Perón, con la que tiene 3 hijos. Mario Avelino, Juan Domingo, y uno más que se llamó, no me acuerdo ahora el nombre, que murió infante. Fueron 3 hijos. El padre de Perón era un bon vivant, o sea, vivía bien,
era acomodado, era hijo de una persona importante, y era medio, no digo vago, pero era un hombre que recibió todo de arriba, para decirlo bien y pronto. La cuestión es que él quiso hacer una experiencia en el sur y se fueron a vivir al sur, donde gracias a la distribución de tierras que en ese momento existía en la República Argentina, él pudo recibir una cantidad de hectáreas, que fueron bastantes, igual en el sur tiene muy poco valor desde el punto de vista de la producción agrícola, y él consigue una estanzuela en Sierra Cuadrada. Y es ahí donde se va a vivir con su mujer, con Juana Sosa Toledo. Se casan, primero la abuela de Perón lo obliga a casarse al padre, no se quería casar, se casan por civil acá en la capital federal, en Buenos Aires, y ahí reconocen a sus dos hijos naturales nacidos antes de ese matrimonio, y son Mario Avelino y Juan Domingo. La relación de Perón con sus padres no fue una relación muy afectiva, que digamos, ni con la padre ni con la madre. Diversas circunstancias han pasado, y yo algunas cuento en los libros, sería muy largo que te las pueda relatar a todas, pero la verdad es que él tiene una gran afinidad por su abuela, y él lo cría a su abuela. Y lo cría a esa abuela, que es la que le enseña todo, la que le enseña absolutamente todo lo que él aplica luego en su realismo social, su sensibilidad, su familiaridad, su religiosidad. Él todo la recibe de su abuela y de las dos tías del primer matrimonio, que son las que lo crían, porque Perón tiene una formación matriarcal, o sea, no hay presencia prácticamente del padre en toda su formación intelectual, familiar y afectiva, sino que está la presencia de esas tres mujeres, que eran la abuela y las dos hijas del primer matrimonio, que eran dos matronas, dos gordas. Perón las llamaba mis bravas tías, porque lo cagaban a pedos y lo tenían de un lado para otro, donde esas tías tuvieron que criar a Juan Domingo Perón, en parte a su hermano Mario Avelino, y a dos hijos naturales que había tenido un hermano del padre de Perón, de Tomás Enrique. Así que la abuela y las tías criaron a Perón y le dieron todas las herramientas de ese hombre que luego hoy estamos recordando. En el caso del romance con la tía, ¿qué pasó? Perón era muy amigo de un tío segundo, que se llamaba Conrado Perón, que era maestro de gimnasia de esgrima. No había podido ingresar a la milicia porque era muy malo en matemáticas, y entonces existían los maestros de gimnasia de esgrima que estaban asimilados al ejército, pero que no eran ejército. Y Perón, en 1920, que ya estaba en Campo de Mayo, él solía ir de visita a la casa de Conrado Perón, que estaba casado con una señora con la que tenían 3 hijas, jovencitas. Pero, ¿qué pasa? Con el tío de Perón, con Conrado, vivía su hermana, Mecha, o sea, la tía segunda de Perón. ¿Qué hizo Perón? En vez de fijarse en sus 3 sobrinas, se fijó en su tía, que era un poco mayor que él. Bueno, ese fue un romance que yo lo explico por primera vez, donde obviamente fue un escándalo porque se llamaba Perón igual que él, era 7 años mayor, Perón la cotejaba, Perón le escribe cartas de amor, le tira todos los galgos que se te ocurren. Perón estaba perdidamente enamorado de su tía, y la tía, hasta Perón le propone casarse a la tía. Y la tía le dice que no, y Perón tiene una gran decepción amorosa con la no aceptación de su tía en que él se pudiera casar con él. Y Perón había logrado la voluntad de Conrado y de su hermano, que lo apoyaban a Perón y a la tía para que ellos se casen. No así su abuela, ni sus tías que no se querían que se casara, porque hubiera sido un escándalo. Esto los historiadores del peronismo, en el caso de Pavón Pereira, que yo fui discípulo de él y trabajé 20 años al lado de Pavón, Pavón no escribía lo que él quería, Pavón escribía lo que Perón le decía. Y Perón le hizo decir que no era una tía, sino que era su prima. Entonces era más elegante tener un romance con la prima que con la tía. Pero yo descubrí que era tía y por eso lo publiqué. Muchísimas gracias. No, de nada. Natalia. Sí, ahora activé el micrófono. Perdón por ahí si me pongo nerviosa, o esto es la primera vez. Comentarle que Perón
hacer un poquito de historia, que Perón le da mucha importancia a lo que son los consejos que le da el padre, y él toma, por lo menos lo que yo leí de los libros de Ignacio, ¿no? Toma, digamos, como Biblia el Martín Fierro. Sí, eso es cierto. Entonces, es como que tiene una gran enseñanza de lo que es, como hablaba Ignacio, de lo más pequeño, del que no tiene importancia en nada, hasta el más rico, de todas las personas, ¿no? Hablamos por ahí, hablamos de las oligarquías. Después, respecto a lo de, perdón, yo llamo muy graciosamente a lo que es la tía Mecha. Sí. Este, también junto a Velasco, he leído también en tu libro, Ignacio, junto a Velasco y a otros, Fucal. para sacar a Eva del medio, y que le ofrece no sé qué cantidad de plata para dejarlo a Perón, ¿no? Sí. Así que, y bueno, y respecto al tercer hermano, o al segundo hermano de Perón, es Alberto Mendoza, que había fallecido en 1890, infante. Sí. Bueno, son algunos datos que me van viniendo de la cabeza, y bueno, no, eso nada más. Y otra pregunta, con respecto al romance que tuvo Perón, o al supuesto posible romance que tiene Perón con María Tizón. Sí. Eso después de haberse puesto en pareja con Eva, ¿qué es lo que pasa con ese romance entre María Tizón, la tía Mecha y Eva, ¿no? Bueno, ahí hubo una trilogía, Natalia me lleva a detalles que son importantes en la vida de Perón. Perón era un hombre muy atractivo y tenía mucho éxito con las mujeres. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Yo siempre digo que si hubiera sido mujer, yo le hubiera tirado los galgos a Perón, no tengo ninguna duda de eso. Lo digo con todo respeto, ¿no? Le hubiera echado el ojo al general, como se lo echaron varias mujeres. Es cierto que cuando Perón, cuando se muere Aureli, sí. Perdón, era buen mozo, digamos, Sí. que para su época era buen mozo. Bueno, pues Perón, cuando se muere Aurelia lo llama a Perón, la llama a María y dice: cuando yo me muera quiero que ustedes dos se casan. María era una hermana de Aurelia Potota Tizón, soltera, de la misma edad de Perón prácticamente. Y ahí se crea, como yo digo, un hechizo entre ellos dos. Perón elige a María para escribir las cartas desde Europa. Son las únicas cartas con contenido que se conocen, esas cartas que le escribe. Son 7 cartas que le escribe a María, y después en el libro Perón Íntimo publicó 7 más a sus sobrinos Tizón, que vivían en Rosario, a sus sobrinas Tizón. Perón en realidad, cuando vuelve de Europa, que él había tenido su romance también con una italiana, Giuliana dei Fiori, ahí también yo lo cuento, ese romance, y publico una fotografía de ellos dos, tomada en Roma en el año 40, Perón empieza a cotejar a María, su cuñada. Pero bueno, después aparece Evita compiten con María, Evita era una mujer muy celosa, una mujer tremendamente celosa, y tenía lo que se llaman los celos retroactivos, ¿no? Esas mujeres que tienen celos hasta con las novias que por ahí tuviste a los 13 años, y vos por ahí la conociste ahora cuando tenés 30, pero le tiene bronca a la de 13 años. Bueno, Evita era de esas mujeres con una gran personalidad y era muy celosa,
Y Evita tiene esos celos con María, pero la nombran en la Secretaría de Trabajo a María, en la Secretaría de la Mujer, como subdirectora de la Secretaría de la Mujer, y después aparece, bueno, los militares, cuando vean de qué manera se sacan encima de Evita, le ofrecen un contrato en los Estados Unidos, en Hollywood, el Filomeno Velasco, que era el jefe de policía del gobierno militar, y Evita lo saca carpiendo, y bueno, la llaman a la tía, y toda una trilogía de mujeres, y cuento toda, es una historia muy larga, pero Perón termina eligiendo a Eva como su mujer, porque Perón sabía que Evita, ¿por qué la elige a Evita y no elige a su tía, o por qué no la elige a su cuñada? Porque Perón sabía que para transformar la Argentina y para llevar adelante su proyecto político, necesitaba una mujer como Eva Duarte, joven, transgresora, revolucionaria, una mujer que no estuviera afectada por las mujeres del establishment social, ni que fueran hijas de militares o que fueran señoras de la sociedad porteña, ni de las sociedades de la alta alcurnia. Él necesitaba una mujer como Eva Duarte, y por eso la elige a Evita, porque sabía que él tenía que provocar una gran transformación social, y para eso necesitaba una mujer como Eva. Y Eva se transformó en la gran mujer de Perón, y no hace falta que digamos quién fue Evita para todos nosotros. Sí, no, Le vamos a dar en la eso, palabra a 3 compañeros. perdón, Lo que gracias. pasa, Nati, lo que pasa es que estamos complicados por los tiempos. Te lo agradezco. Disculpanos. 4 compañeros más por Ignacio y cerramos. ¿Ah? Muchas Dale, Rafa. gracias. Nico, Emilio y Sabrina. ¿Dónde está el Nico? Acá está. Rafa, ¿puedo pedir la palabra? Porque me quedan 2% de batería. Dale, Nico. Dale. Me está por cortar. Dale. ¿Puedo? Dale, aparte. Cortito lo mío. Gracias, Ignacio. Excelente lo tuyo. Espero que tu hijo te viene de Irlanda. Sí. Lo sigo por el noticiero. Gracias, Darío. Gracias, Rafa, por la invitación. 2 cosas, 2 apreciaciones, 2 puntos de vista. Preguntarte qué pensás sobre 2 situaciones. Sí. La primera, tengo entendido, yo hice un trabajo muy humilde, un ensayo sobre historia política, en el cual hice un trabajito de investigación de la historia política de 1810 hasta el año 1976. Sí. Y estuve investigando por supuesto, toda la etapa del peronismo, y tengo entendido por algunas fuentes que investigué y que vi, te lo quiero consultar a vos, que la misión que tuvo Perón en Chile era diplomática, pero también era disfrazada de diplomática, pero era en realidad de espionaje. Sí. Que quien lo reemplaza era Lonardi, quien se come el garrón, garrón entre comillas, a quien descubren haciendo tarea de espionaje, era Lonardi, que viene de allí esa rencilla, pero Lonardi, por eso ese enojo, ese odio visceral de Lonardi con Perón. Sí. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, empecé hablando al principio en la reunión, tengo entendido que tuve uno de los que me prologa el libro es Julián y Castro. Sí. Y él me decía, también algunos han llegado a Cafiero, algunos familiares lejanos de Cafiero, me decían que tanto Cafiero como Isabel de Perón, como Julián y Castro, por forma personal, me decían que Perón era hincha de Boca. Bien. De Boca Juniors. Estas 2 cosas. ¿Te las conté? Y Piña también lo afirma. Por eso estas cosas te las quiero consultar. Venías bien. Mirá que de yo soy hincha de Boca, pero venías bien. Yo soy hincha de Boca, venías bien. De todas las fuentes, de la que menos confío es la de Piña, pero bueno, vamos a darte respuesta. Nico, después seguís vos. Todos los agregados militares de
todos los países, y más en esos años, hacían espionaje. El espionaje implicaba tener conocimiento de cuestiones de inteligencia del país donde estaban destinados. O sea, que decir que Perón era un alcahuete o era un espía y que le dejó un problema a Lonardi es algo que yo sé que hay un libro que se publicó que se llama Perón el espía, publicado por un autor que ahora no sí lo recuerdo, pero no lo nombro como para no darle aire, que Perón era un espía y que luego cuando llega Lonardi, que es cierto que lo sucede a Perón en la Agregaduría Militar en Chile, se le provoca un flor de problema a Lonardi y que tiene que pagar, digamos, las papas quemadas. La realidad es que todos los agregados militares hacen espionaje. El espionaje es una forma de brindar información al Estado que te manda para tener conocimiento de las cuestiones internas y externas de lo que sucede en el país. Y esa era la misión de los agregados militares. Una de las misiones es esa, no solamente participar en los actos públicos o en los actos oficiales, sino que era enviar informes de lo que estaba sucediendo en el país y qué relación había con el país que vos representabas y cuáles eran las cosas que podían ser relevantes para el ministro de guerra del país y para el presidente de la República. Así que, si de ahí comenzó o no una enemistad entre Perón y Lonardi, yo no te sabría decir. Lo que sí, la enemistad de Lonardi con Perón es una enemistad que se debió precisamente a una figura que derrocó a un gobierno constitucional elegido por el pueblo, y que este señor Lonardi lo que hizo fue conspirar contra Perón y hacer que Perón tuviera que abandonar el país porque corría peligro su vida. Eso por un lado. Con relación a de qué cuadro era hincha Perón, yo lo que he escudriñado y buscado es que Perón era de Racing. Eso es lo que yo he oído. ¿Y Evita? Y Evita era de Sarmiento de Junín. Evita era de Sarmiento de Junín. Eso es lo que yo he oído y he podido averiguar. El problema está en que como Perón no era un hombre que fuera un hincha fanático de fútbol, lo vemos pateando las pelotas de River en la inauguración del estadio, lo vemos pateando a Evita la pelota de River, la pelota de Boca, Evita con avisos con la camiseta de Boca cuando era actriz. O sea, vamos a encontrar las figuras de Perón y Evita en distintas circunstancias. Hay fotos de Perón festejando goles de Boca. Sí, sí. Hay fotos de Perón festejando goles de Racing. Bueno, sigamos. Sigamos con los compañeros, sigamos. ¿Lo seguimos otro día, Capo? Sí. Nico. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha, compañero? Sí, perfectamente, Nico, te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Primero que nada, felicitarlo por la exposición. Muy enriquecedora. Yo quería hacer una pregunta que está relacionado con su nivel de estudio y su nivel de precisión de la vida íntima y con lo que refería el Darío respecto al proceso colectivo y a, desmitificar. ¿En qué sentido? Quisiera saber en sus primeros 2 gobiernos de Perón, cómo eran los criterios o las selecciones de los cuadros que lo rodeaban. ¿En qué sentido? Entiendo que para hacer la obra del peronismo, además de su capacidad y esa idea de desmitificar a la persona, se debió rodear de grandes hombres, ¿no? Y de estar acompañado de cuadros. Quería saber cuáles eran los criterios, porque mucho no se habla, y a veces en la política tenemos vicios de elecciones que se rodean de amigos, se rodean de familiares o de socios, y en realidad la política no pasa por ese lado. Me imagino que Perón no ha cometido esos errores, si no, no podría haber hecho lo que hizo, y quería preguntarles cuáles han sido los criterios de selección y decisión de quienes lo acompañaban. Mire, Perón era un hombre que sabía elegir a las personas. Vio que hay gente que no sabe elegir. Usted ve que hay políticos, o hay obispos, o hay directores de empresa que se equivocan al elegir las personas. Se equivocan porque eligen con algún defecto o con una debilidad por las personalidades que ellos quieren ponderar o que quieren promover, y hay muchas frustraciones en esos aspectos. En el caso de Perón, yo creo que la respuesta la tenemos en conducción política, ¿no es cierto?
de conducción política, Perón define clarísimamente quién debe ser dirigente, quién no debe ser dirigente, qué es mandar, qué no es mandar, quién debe mandar. O sea, no, a ver, la política es un arte. Y no todas las personas están aptas para realizar ese arte, ¿me entienden? No todos estamos con las mismas herramientas. Y así como yo no sé pintar una naturaleza, ni sé pintar un cuerpo humano, porque soy muy malo pintando, yo no me puedo transformar en gerente de un museo, porque no tengo la más remota idea, o en director de un museo, porque no tengo la más remota. Bueno, la política es un arte, y no todos están aptos para ese arte. El problema que hay en la Argentina moderna, y en la Argentina que estamos viviendo tal vez hoy, hay mucho amiguismo, hay mucho favoritismo, y ahí están los errores, porque vos estás ponderando la amistad a la capacidad. Y Perón, en conducción política, explica clarísimamente cómo elegir a los dirigentes. ¿Quiénes tienen que ser dirigentes? ¿Quiénes tienen que mandar? ¿Quiénes tienen que obedecer? No todos están para las mismas aptitudes. Y yo creo que la respuesta la tenemos ahí, en esa obra maravillosa para hacer política. Que si todos echáramos manos en eso, le puedo asegurar que otro sería el cantar en nuestra Argentina. Sabrina. Sabrina. Sí, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro, muy poco habitual. Pero bueno, dadas las circunstancias, haremos lo posible. Estuve escuchando muy atentamente lo que el doctor comentaba sobre nuestro líder, y me gustaría, buenas tardes, doctor, si usted pudiera hacer mención o profundizar en cuanto a lo que usted mencionó con respecto a que Perón fue el primer líder en Argentina que le dio protagonismo a la mujer. Muchísimas gracias. Sí, Sabrina, muchas gracias por su pregunta. Eso las pruebas están al alcance de la vista y del sentido común de todos nosotros. Si usted piensa cuál era el rol de la mujer antes del peronismo, se va a dar cuenta que la mujer estaba estrictamente limitada solamente a criar hijos, no tenía no podía votar, o sea, no tenía voto, no tenía voz, y aparte de eso, tampoco tenía acceso a muchísimos lugares para poder desarrollarse como una persona que pudiera brindar el trabajo y que solamente estaba dedicada a criar hijos y a acción social o a solidaridad. Esa era la misión de la mujer. En cambio, con Perón, Perón le da a la mujer un espacio y le da una importancia a la mujer como pieza clave, no solamente de la familia y de madre y de lo que representa una madre en una familia, que es una figura clave, diría yo, sino que también le da una participación política y social a través de la acción sindical, a través de la acción social, a través de la acción política en la rama femenina. Y bueno, ¿y cuánto espacio le dio a la mujer Perón que no se lo había dado nadie hasta ese momento? Hasta ese momento solamente existían, no sé, las señoras que hacían caridad en las iglesias y que tenían hijas como conejas, y no se les daba el valor que realmente tenía la mujer como una de los eslabones fundamentales para el ejercicio de la política y de la sociedad. Algo pasó similar, salvando las distancias, con Jesús y la importancia que le dio a las mujeres en lo que fue la construcción del cristianismo. Fíjese el rol que tuvieron las santas mujeres, que tuvo la Virgen Santísima, como tuvo María Magdalena, y las apóstoles se escondieron como cobardes porque no tenían ganas de seguir la misma suerte que Jesús el crucificado, y fueron las santas mujeres las que pusieron el cuerpo. Por eso decía el cura Castellani que las mujeres hasta tienen corazón de varón en muchos aspectos. Y eso fue lo que Perón encarnó en su política revolucionaria, en darle a la mujer la posibilidad de que votara y en darle a la mujer presencia en la vida social y política de la Argentina. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ignacio, hay un compañero acá que quiere hacerte una pregunta sobre si podés profundizar el empoderamiento de la mujer a través de Evita. Sí, por supuesto. Mirá, no hay ninguna duda que la presencia de Evita
en la vida de Perón fue clave. ¿Por qué? Porque entre ellos dos se había logrado un gran equilibrio en la administración del poder y en el ejercicio del poder. Y ese empoderamiento que Perón le da a Eva Duarte, que le da una presencia decisiva en el accionar social y político, no solamente de la ayuda social, sino del ejercicio de la política en diversos estamentos, en la presencia en ministerios, en la designación de colaboradores, en la selección de personas. Evita tuvo un rol decisivo en la vida de Perón. Y vos fijate, y al compañero le voy a comentar algo que yo pienso, que cuando Eva Duarte muere, se produce en Perón, en el gobierno de Perón, un desequilibrio, que es lo que lo lleva a perder el control y termina como terminamos en el año 55. Perón perdió lo que se llamaba el contrapeso que Eva Duarte le daba. Perón era fundamental la presencia de Evita en el ejercicio de la política. Bien. Bueno. No sé si está respondido. Sí. Una pregunta, una duda. Sí, Rafa. La relación de Perón con Franco. Uy, buenísimo. Viste que generalmente hay algunos que tenían una relación asidua y otros dicen que en realidad la relación de Perón con Franco fue muy fría. Mirá, te la voy a contar rápidamente. Perón pasa por España en el año 40, 41, recién terminada la Guerra Civil. Él cuando tiene que dejar Roma, comienza un derrotero de viaje en tren, llega a Madrid y pasa unos días en Madrid donde él se entrevista con los oficiales del ejército que había ganado la Guerra Civil Española, como se entrevista con los republicanos. Y él lo que hace es tomar un conocimiento de lo que había pasado en España. Obviamente Perón mencionaba como algo muy trágico, donde 1 millón de muertos fue la consecuencia de esta guerra civil. Luego, en el año 47, Franco, al haber sido neutral, queda separado del poder mundial y se quedan muertos de hambre. Y entonces le pide a Perón, lo invita a Perón para que visite la península, a los fines de poder llevar adelante un pacto cultural y económico, obviamente pidiendo nuestros recursos naturales y nuestros recursos alimenticios a los fines de poder alimentar a la gente en España, donde no había trigo y no había una cantidad de otros productos. Perón acepta la invitación, pero va Eva Duarte en su lugar. Y Evita es el primer país que visita. Evita visita varios países europeos. Y en esa visita, Evita tiene una experiencia que yo la cuento en el libro, donde le cayó muy mal a Evita Franco y más aún su mujer Carmen Polo. A Evita le cayeron como la mona. Como también Carmen Polo le cayó muy mal a Evita. Porque Evita en un momento le dice, nosotros venimos a traerle comida. ¿Por qué en vez de mostrarme tantos palacios no me lleva a ver la gente pobre que hay en Madrid? Usted me está mostrando todos los palacios. Yo no quiero ver más palacios, quiero ver la gente pobre. Lléveme a ver la gente pobre. La cuestión es que no la llevan a ver la gente pobre y Evita tiene que hablar con las mujeres falangistas, que son las que se acercan a Eva Duarte. Una de ellas fue Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, otra Vicky Airoa, otra gran mujer del movimiento femenino falangista, que son las que la llevan a Eva Duarte a conocer la gente pobre que había realmente en Madrid. Y ahí es donde se produce una anécdota que yo cuento, que es la siguiente. Cuando Eva Duarte anuncia en el viaje de Evita a Madrid, una célula del Partido Comunista pone una bomba en la Embajada Argentina en repudio a la presencia de la llegada de Eva Duarte a Madrid. Franco, obviamente, identifica a los autores de los que pusieron el fierro, digamos, en la embajada, y los detiene a todos. Entre ellos había 4 hombres y una mujer, que se llamaba doña Juana Jiménez. Era una mujer del Partido Comunista, una militante comunista de armas llevar, como se dice. Evita, estando en Madrid, recibe una carta del hijo de doña Juana Jiménez, diciéndole, señora Eva Duarte, me llamo Alexis, he perdido a mi padre,
ahora van a condenar a muerte a mi madre. Le pido que me ayude a salvarle la vida. Evita averigua el caso y efectivamente Franco había dictado lo que se llama la pena de muerte para los 5 miembros de la cédula comunista. ¿Qué hace Evita? Lo va a ver a Franco y le dice a Franco, libere a los 5 miembros de la cédula comunista que pusieron. Pero pusieron una bomba en su embajada. A mí no me importa, le pido la liberación de las 5 personas. Y Franco le dice, no se meta donde no le corresponde, porque esta es una cuestión de Estado. Y Evita le dice, dejá en libertad al menos a la mujer, deje en libertad a la mujer, que se queda el hijo sin su madre. Y Franco agarra y le dice, no me insista más, señora Eva Duarte. Y Evita le dice, escúchame, viejo de mierda, si vos no la liberás a esa mujer, yo no te doy ni un gramo de trigo. La cuestión es que Evita, que no tenía pelos en la lengua, le dice, efectivamente logra que Franco le conmute la pena a esa mujer, a doña Juana Jiménez. Que Juana Jiménez cuenta esta anécdota años después, donde efectivamente ella nunca le agradeció a Eva Duarte ese accionar. El caso de Franco con Perón, la realidad es la siguiente. Perón elige terminar en el exilio en Madrid porque era el lugar donde le daba mayor seguridad. Ahora, la realidad es que Perón y Franco no se vieron nunca en los 14 años que Perón estuvo en Madrid. Solamente el día que Perón se fue, Franco fue a despedirlo al aeropuerto. No tuvieron vínculos, ¿sabes por qué? Porque se llevaban mal. O sea, uno representaba como si fuera un obispo sin ser consagrado, lo consideraba Franco un chupacirio, y Perón era un hombre de práctica, era un hombre de ejercicio, y no se fumaba en lo que representaba Franco y las ideas que representaba Franco. Cerramos con Nahuel. Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien, compañero. Bueno, feliz día para todos. Ignacio, querido, un abrazo grande a la distancia. En San Rafael, capo. Sí, del sur de Mendoza. Vamos, del sur, vamos. Ahí, que se creó la primera unidad básica en el sur, en Atuel, que escribí esa nota, que se armó un flor de quilombo en ese lugar. Hermoso quilombo, armaste, sí. Amigo, te hago una consulta. Es respecto al pensamiento de un Perón joven respecto a Juan Manuel de Rosas. Y si es cierta esa carta que él le escribe a sus padres ponderando un poco la figura del restaurador, o, bueno, quería ver si realmente es cierto ese apego, ese Perón joven ya con Juan Manuel. Sí, Perón tenía admiración por Juan Manuel de Rosas porque lo consideraba uno de los grandes defensores de la soberanía nacional. El problema que Perón había sido formado en el colegio militar por profesores de historia liberales como Levene y Calleguá, ¿no es cierto?, que enseñaban una historia mirada con ojos liberales, llena de datos, pero sin contenido de ejercicio o de espíritu crítico. Y en realidad Perón tenía esa inquietud de conocer a los verdaderos representantes de la argentinidad, como fueron los caudillos, ¿no es cierto?, no solamente Rosas, sino los otros caudillos que también son los que forjaron la Argentina, porque la Argentina no la forjaron solamente los que dictaron la Constitución en el 53. La Argentina la forjaron los caudillos a través de todas esas luchas intestinas, donde lo que hacían fue proteger y darle entidad a lo nacional y no a lo europeo, darle entidad a lo que era propio de cada pueblo o de cada ciudad, y no lo que nos venía importado desde Francia o desde Gran Bretaña o desde los norteamericanos. Bueno, y eso Perón lo observó en Juan Manuel de Rosas, y esa carta que elogia la figura de Juan Manuel a sus padres es una carta que perfectamente es cierta y traduce la identidad de Perón con los verdaderos caudillos y con los que hicieron la Argentina. ¿Cerramos, compañeros? Pero Rafa, por mí seguiríamos hasta mañana, pero ha sido un placer. Bueno, para nosotros ha sido un placer. Te agradezco de nuevo por permitirnos conocer más a Perón, profundizar más en Perón. Siempre todos tenemos necesidad de conocer más a quien cada uno de nosotros reconoce como su líder indiscutible. Gracias por eso. Para nosotros es muy importante. Y bueno, y esperarte por acá, por Mendoza, agradecerle a los compañeros de
A todos. de Buenos Aires, bueno, los compañeros que son de otras provincias, agradecerle a compañeros de otros departamentos que también han acompañado, y bueno, sinceramente es un placer tenerte acá, de esta forma. Para nosotros has estado acá, y sinceramente cuando vengas nos vamos a tomar unos buenos vinos. No sé si vamos a comer buen asado, porque ustedes tienen buena carne, pero que vamos a tomar unos buenos vinos, vamos a tomar unos buenos vinos. Así que feliz Día del Trabajador a todos, y cierra usted, compañero, porque sinceramente ha sido un placer para nosotros. Querido Rafa, queridos todos los que han tenido que estar aquí conectados de esta manera tan tecnocrática pero necesaria en estas circunstancias de pandemia, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a cada uno por haber tomado el trabajo de estar pendientes de estas palabras que he tratado de brindar y compartir con ustedes, y reflexiones, porque en realidad la idea mía es que tengamos reflexiones sobre la figura de Perón. Nosotros rescatamos esa figura como una figura icónica, como una figura irrepetible, como una figura que sigue marcando la cancha en la política argentina. Y lo que yo pretendo hacer de esta manera es que amemos a Perón y volvamos a Perón. Si nosotros queremos transformar, reconstruir, como dije en la conferencia o en la charla, la comunidad organizada, necesitamos reconstruirla desde las bases del peronismo, de las bases de ese Perón que he intentado mostrar cómo se forjó, cómo se formó, cómo realizó lo que se llama la conquista del poder a través del voto popular, y cómo transformó una sociedad que al día de hoy sigue debiéndole a él tantos beneficios que hemos recibido. Te agradezco enormemente, Rafa, a vos, a todos ustedes, que tengan un feliz día del trabajo, y viva Perón para todos. Viva Pero Perón, Nacho, una consideración que tiene que ver con la venta del No, pero libro. a mí no me gusta hablar de eso. Bueno, pero que es fundamental para la difusión de la historia del peronismo y de la sana doctrina. Ahí Fabián, tu editor, también nos ha dado un link para que todos los que estén interesados en la bibliografía que ha producido y produce Ignacio, bueno, y para de alguna manera también promover la difusión, bueno, está el libro. Vamos a propiciar que el libro llegue a la organización Militancia Social, y bueno, que allí también sea como un centro de venta para los compañeros que están interesados en el desarrollo de la historia, en conocer más y amar más al movimiento nacional y al peronismo. Entonces, decir que, bueno, vamos ahí a coordinar también con Fabián para tener una reserva de algunos ejemplares tuyos, y bueno, vamos en la